Bueno, bienvenidos a este nuevo vídeo y en este caso vamos a hacer un vídeo un poco diferente, ¿vale? Vamos a hablar de una cosa que es bastante importante, que yo tengo mucho en cuenta, que tuve en cuenta en su día cuando empezaba con esto del análisis individual, cuando empezaba con el tema del análisis grupal también, que es básicamente el hecho de perseguir un poco tu objetivo, ¿no? El hecho de, al final creo que todos los que estamos dentro del mundo del fútbol tenemos un poco el mismo objetivo, que es vivir del mundo del fútbol. Y creo que, bueno, puede parecer complicado, evidentemente lo es, la mayoría de gente no llega a su objetivo normalmente, y esto es más que nada por un problema que yo me encuentro, ¿vale? ¿El problema cuál es? El problema es que la industria está súper masificada, ¿vale? La industria del fútbol, tanto de los entrenadores como de los analistas grupales, ojeadores, preparadores físicos y demás, está súper masificada. Y el problema que nos encontramos un poco los profesionales que entramos dentro de este mundo es que por mucho que nosotros seamos buenos profesionales, por mucho que hagamos buenos trabajos, por mucho que nos esforcemos, al final si no tenemos un padrino dentro del mundo del fútbol que nos pueda ayudar a la hora de entrar en un club o a la hora de poder empezar a trabajar, pues es muy complicado, ¿no? Entonces quería hablar un poco de esta situación, quería hablar de la situación en la que mucha gente se encuentra, en la que yo estuve estancado bastante tiempo también, que es el momento donde estás empezando a buscar clubes, donde estás esforzándote mucho, haciendo muchos trabajos, intentando que te salga esa primera oportunidad, o si ya te ha salido alguna oportunidad y ahora mismo no estás trabajando, pues intentar que vuelvan esas oportunidades. Y es el momento, digamos, más difícil, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, bueno, pues estás haciendo mucho trabajo, no estás teniendo resultados, parece imposible que vaya a poder contratarte a alguien porque realmente no te están dando bola, por así decirlo. Yo en su día pasé por esta situación, es decir, pasé por una situación donde estuve muy cerca de dejar el fútbol, o sea, estuve prácticamente más fuera que dentro. Era una situación donde yo estaba trabajando por mi cuenta como analista grupal, ¿vale? Lo que estaba intentando era hacer mis propios análisis para prepararme bien y enviárselos a clubes y que pudiesen ver el trabajo que yo hacía. Muchos clubes me contestaban, pero sí que es verdad que me contestaban diciendo que sí, que les gustaba mucho mi trabajo, pero que ya tenían esa figura cubierta. Entonces, bueno, pues en ese caso era muy complicado el poder llegar a tener una oportunidad, ¿no? Entonces, yo lo pensaba, decía, vale, es complicado tener una oportunidad, puede que antes o después la consiga tener, pero me paraba a pensarlo, me ponía a hablar con gente que ya estaba dentro de la industria, que estaba en buenas categorías realmente, y me decían que como analista que los sueldos eran muy bajos, ¿vale? O sea, son sueldos muy bajos para la cantidad de horas que tú estás trabajando, la mayoría pues son contratos malos, sin, bueno, en fin, ya sabéis cómo funciona un poco todo el tema del mundo del fútbol y la verdad es que quitando que seas entrenador en una categoría un poco más alta, pues es complicado, ¿no? Quitando también que seas futbolista. Entonces, yo lo pensaba y decía, vale, sí, es mi sueño poder vivir del fútbol, pero realmente vas a tener que llegar a un equipo muy profesional, un equipo muy bien preparado para poder realmente vivir del fútbol en caso de que seas un buen profesional, por ejemplo, un analista grupal, ¿no? Entonces, yo tengo la experiencia, por ejemplo, de llegar a segunda división, ¿vale? Yo estuve en segunda división durante unos meses y realmente el sueldo no te da para vivir, ¿vale? Ni siquiera en segunda división. Habrá casos donde sí, en mi caso no me lo daba. Entonces yo lo pensaba y decía, vale, yo estoy en el fútbol profesional y aún así no me da para vivir. Bueno, te desmotivas un poco, ¿no? Te desmotivas y lo que piensas es, oye, voy a dejar esto, a lo mejor no es para mí, es mucho más complicado de lo que parece, entonces, oye, me voy a otro terreno, o me olvido del fútbol y lo dejo, ¿no? Como ya comenté muchas veces, al final yo por suerte pues conseguí encontrar el tema del análisis individual, se me dio bien, me gustaba mucho cómo lo podía hacer, me gustaba el tema de poder trabajar online, me gustaba el tema de que no dependía de clubes realmente para que me contratasen. Como digo, pues tuve suerte de que se me dio bien, que me formé bien, ¿vale? No había formaciones de aquella cuando yo empecé, pero sí que es verdad que, bueno, buscando información, analizando mis propios partidos y demás, pues pude, por así decirlo, crearme mi propia formación sin ser una formación como tal, pero bueno, fui acumulando material y fui estudiándolo un poco por mi cuenta y al final pues salió bien, ¿vale? Pero ya te digo, estuve muy, muy cerca de dejarlo, básicamente. ¿A qué voy con todo esto que estoy diciendo? Bueno, realmente no es un vídeo motivacional ni muchísimo menos, es simplemente contar un poco mi experiencia, porque sé que mucha gente va a estar en este mismo caso que yo, en este mismo punto, ¿no? Dentro de su carrera. Y al final, lo que quiero decir es que no debéis
por así decirlo, no debéis abandonar, eso es lo primero de todo, no debéis abandonar porque merece mucho la pena. Es decir, merece mucho la pena tanto el camino como el resultado en caso de llegar. Puede que llegues o puede que no, pero el camino va a merecer la pena, eso por supuesto, ¿vale? Y vas a aprender muchísimo, vas a conocer a muchísima gente, te lo vas a pasar muy bien porque al final es tu hobby, es lo que te gusta. Entonces, lo primero de todo es no abandonar y lo segundo de todo, más importante, incluso te diría, es prepararte bien en algún ámbito que te guste demasiado, ¿vale? Pero tienes que intentar poner en una balanza lo que te gusta mucho con lo que funciona, ¿vale? Es decir, si te gusta mucho ser entrenador, está muy bien ser entrenador, pero lo más, tienes que pensar un poco con la cabeza, ser un poco, bueno, autocrítico, por así decirlo, y pensar que al final el tema del entrenamiento en España está bastante masificado. ¿Qué podemos poner en la balanza con esto? Vale, me gusta mucho el tema del entrenamiento, está muy masificado. Bueno, pues voy a intentar, siendo un entrenador español, un entrenador sudamericano que están bien vistos, voy a intentar, pues a lo mejor irme a Qatar, irme a Arabia Saudí, irme fuera de España, donde este tipo de entrenadores pues están muy bien valorados, mucho más que en España. Entonces, bueno, pues eso sería poner en una balanza un poco lo que tú quieres con lo que quiere el mercado, ¿no? Más ejemplos, preparador físico, por ejemplo. Es decir, preparador físico todos los clubes lo tienen, está muy masificado, los sueldos no son buenos, es muy complicado entrar en un club o es fácil, pero con un sueldo muy, muy pobre para la cantidad de horas que pueden llegar a trabajar. Lo ponemos en una balanza, es lo que nos gusta. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues podemos ser preparadores físicos online, ¿vale? ¿Que me gusta el fútbol? Pues de futbolistas. ¿Que me gusta el baloncesto? Pues de jugadores de baloncesto. ¿Que me gusta el tenis, el pádel? Pues de jugadores de tenis o de pádel. Entonces, es un poco poner en la balanza las dos cosas. ¿Que te gusta mucho la táctica, como me pasa a mí? ¿Que te gusta mucho el análisis, te gusta mucho ver partidos, entender por qué pasan las cosas? Pues tienes la opción del análisis individual. Es decir, lo pones en una balanza, tienes por una parte la parte táctica, la parte incluso de entrenamiento, si eres entrenador también te puede gustar, pero estás viendo que con la parte de entrenador en clubes, la parte de analista grupal, dentro de clubes también es muy complicado poder hacerlo, pues lo pones en una balanza, ¿vale? Y al final lo que te sale es que puedes dedicarte o bien al análisis individual, como es mi caso, ¿vale? Que es a día de hoy un poco la mejor oportunidad que tienes, por la cantidad de mercado que hay, porque están haciendo y porque hay muy poca competencia. Tienes por otro lado, por ejemplo, el análisis grupal a distancia, de forma externa a clubes, ofrecer ese servicio también puede ser una muy buena opción. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la mayoría de los clubes ya tienen contratado ese analista grupal, entonces buscar analistas grupales fuera del club pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Como digo, al final es ponerlo en una balanza. ¿Yo qué hice? Pensé, digo, vale, me encanta el tema de la táctica, me encanta el tema del análisis, el tema de poder analizar yo a mis propios jugadores, a mis propios equipos, y me salió la oportunidad del análisis individual. Lo pongo en una balanza y digo, vale, aquí es donde de verdad puedo dar en el clavo. ¿Por qué? Por lo que digo, porque al final estamos trabajando con jugadores de manera individual, esos jugadores pueden ser de cualquier parte del mundo, es decir, al final como es un trabajo online, pues podemos trabajar con cualquier futbolista del mundo, son millones y millones y millones de futbolistas los que hay en el mundo dispuestos a mejorar y dispuestos a que les ayude un analista individual. ¿Qué más? Al final, pues no estás dependiendo de ningún club, no estás dependiendo de que quede una plaza libre, no estás dependiendo de un sueldo que te marque el club, es decir, ahí tú tienes tu propio negocio, tú pones tus sueldos, tú pones tus horarios, tú pones la cantidad de trabajo diario que quieres hacer, tú sabes cuántos futbolistas puedes llevar, cuántos puedes eh, tener bajo tu análisis, por así decirlo, para que, bueno, puedas darles un buen servicio a todos. Entonces, quiero decir, al final es como que tienes mucha libertad, ¿no? Tienes mucha libertad y de esta forma es como puedes, bueno, yo creo que de forma más sencilla empezar a generar ingresos con el fútbol. Hablamos muchas veces de vivir del mundo del fútbol, de vivir completamente. Oye, al final, al principio, pues cuesta bastante, ¿no? Generarte un sueldo completo que te permita vivir del fútbol mes tras mes es complicado, pero sé que la mayoría de gente pues está muy interesada en al menos poder generar ciertos ingresos con el mundo del fútbol. Tampoco hace falta que sea, como digo, un sueldo completo, porque eso es más complicado, pero al final, entrenadores, analistas grupales y demás que están en clubes, por lo menos aquí en España, lo que suelen generar son 100, 200, 300 euros al mes como mucho, y eso la verdad es que pues no da para nada, ¿no? Con la cantidad de horas que suelen trabajar. ¿Cómo tenemos el tema del análisis individual? Bueno, depende mucho de los precios que tú pongas, pero yo, por ejemplo, cuando empecé a ofrecer mi servicio, empecé hace 3 años, si no me equivoco, una cosa así, y con un solo jugador ya ganaba más que en un club, ¿vale? Entonces ya depende un poco de los precios que tú pongas, bueno, del nivel de trabajo que hagas y demás, pues el más caro o más barato, también tienes que compararte un poco con el mercado, pero
ya digo, con un solo futbolista yo generaba más que trabajando en un club un montón de horas. Entonces, por eso digo, volviendo un poco al tema principal del vídeo, es que no abandones, ¿vale? Lo primero de todo, porque siempre hay una opción que puede ser la tuya, pero tienes que ser un poco inteligente e intentar siempre ir a buscar una cosa o una profesión que te ayude a poder empezar a girar la rueda. Es decir, yo empecé con el análisis individual, al principio ganaba poco, ya digo, con un solo jugador y ya empecé a ganar más que en un club, y poco a poco ese jugador va recomendándote, va dejándote un buen testimonio porque el trabajo es bueno, ¿vale? Es importante que el trabajo sea bueno, lógicamente, y poco a poco vas consiguiendo más jugadores, más jugadores, más jugadores y al final pues te consigues hacer un buen sueldo y vivir del mundo del fútbol, ¿vale? Entonces, sobre todo, yo le pondría dos claves a esto, hablando del tema del análisis individual. La primera es estar bien formado y la segunda es saber ofrecer un buen servicio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros dentro del programa de análisis individual hacemos mucho hincapié en la parte de los conceptos de análisis individual y demás, pero también hacemos muchísimo hincapié en la parte de marketing, de ofrecer un servicio y demás, porque sin una o sin la otra, al final no va a funcionar, ¿no? Entonces, es muy importante tener claras las dos. Entonces, básicamente, resumiendo, esfuérzate al 100% con el tema del fútbol, si le puedes dedicar una hora diaria, media hora diaria o 2 horas o lo que tú quieras o lo que tú puedas realmente, dedícaselas, es decir, no abandones porque hay una muy buena oportunidad hoy en día. Que tú 100% quieres ser entrenador y no te saca de ahí nadie, perfecto, pues sigue haciéndolo, no pasa nada, pero lo vas a tener más complicado, pero se puede también, ¿vale? Entonces, oye, no abandones, intenta siempre seguir hacia adelante, que antes o después vas a tener alguna oportunidad. Pero si en este caso te encaja el tema del análisis individual, por ejemplo, pues que sepas que aquí sí tienes una muy buena oportunidad. En cuestión de 60, 120 días más o menos puedes estar bien formado y puedes empezar a ofrecer tu servicio. De hecho, es el tiempo que tenemos dentro del programa de análisis individual. Cada persona que entra, cada entrenador, analista o jugador que entra, lo preparamos en menos de 120 días para que pueda ofrecer su servicio ya a futbolistas y pueda empezar a generar ingresos. Entonces, lo que digo, primero de todo, no te rindas. Segundo de todo, escoge bien tu mercado, escoge bien a lo que te quieres dedicar, escoge algo que funcione bien, que haya bastante mercado, que no haya mucha competencia. Y yo personalmente creo que es interesante que no dependas de ningún club, porque ahí ya no dependes de ti mismo. Entonces, cuando no dependes de un club, dependes al 100% de ti mismo, es mucho más cómodo todo. Dependes de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu sacrificio. Y ahí sabemos que cuando algo nos gusta, que es el fútbol, que es como me pasó a mí, el sacrificio está totalmente claro. Sabemos que lo vamos a dar todo. Entonces, ya digo, céntrate en algo que te guste. Si es el análisis individual, ya sabes que nosotros tenemos un programa donde ayudamos a entrenadores, analistas y ojeadores a generar ingresos en menos de 120 días con el fútbol. En la primera línea de descripción vas a tener mi Instagram, me puedes enviar un mensaje directo y te envío toda la información por ahí. Ahora mismo, justo cuando grabo este vídeo, tenemos una plaza abierta. No sé si lo ves más adelante cuántas tendremos o si hay alguna, pero bueno, me puedes preguntar por Instagram sin ningún problema y te voy a responder. ¿Vale? Así que nada, espero que te haya servido el vídeo. Sobre todo, no te rindas, lo que digo siempre, siga hacia adelante y busca lo que te apasiona, que al final es lo que merece la pena, ¿no? Hacer en la vida. Ir a por ese hobby, intentar monetizar ese hobby y es lo que nosotros hacemos con los entrenadores y con la gente que le apasiona el fútbol como a mí, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y espero que te haya ayudado. Chao, chao.